Mis queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra y mis hermanos, el título de la predicación en esta mañana es Viviré para agradar a Dios. Leer el pasaje de escritura que examinaremos hoy. Espero que todos tengan allí un boletín, mis hermanos, allí para las personas que nos visitan el día de hoy. En el boletín allí hay un resumen de la predicación, hay algunos espacios para que puedan estar allí, pues a completar alguna de las ideas. Es un resumen y la idea lo hacemos así para que puedan tomar sus propias notas y llevárselas. Estoy convencido de esto, mis hermanos. Cuando examinamos la palabra de Dios, Dios nos habla a cada uno en lo particular, a cada uno. Y si tú tomas tus notas, bueno, Dios te está hablando a ti en realidad y esperemos que así sea en esta mañana. Entonces, viviré para agradar a Dios. Déjenme leerles el pasaje que vamos a examinar fundamentalmente el día de hoy. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 2. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 2. Dice así, mis hermanos, la palabra de nuestro Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito sea, Señor, a ti la gloria, la honra, el honor, a ti toda la alabanza. Queremos exaltarte en esta mañana. Y Señor, por favor, Señor, háblanos a cada uno, habla a esta tu iglesia, a cada uno, mi Señor. Háblanos, porque necesitamos tanto de ti. De verdad, Señor, estamos tan necesitados. Necesitamos saber de ti, de tu voluntad, saber, Señor, quién eres, conocerte más. Necesitamos saber, Señor, de tu poder. Necesitamos, Señor, dirección, instrucción. Necesitamos, Señor, guía. Por eso examinamos tu palabra. Y de verdad, Señor, tanto necesitamos de ti. Háblanos, Señor, ahora que estamos delante de ti y de tu palabra. Ante ti estamos como desnudos porque no podemos ocultar nada. Y ante tu palabra igual. Señor, tu palabra nos muestra quiénes somos, cada uno. Nos muestra nuestro actuar y si estamos haciendo bien las cosas delante de ti o no. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Que el Espíritu Santo en esta mañana esté tomando tu palabra y la ponga en mentes y corazones y nos transforme, nos cambie. Este es el vehículo para cambio, para transformar vidas. Tu palabra, mi Señor. Que el Espíritu Santo la tome en esta mañana y la coloque profundo en nosotros. Que tu palabra no vuelva vacía a ti, Señor. Y Padre, permítenos honrarte a través de la reflexión en tu palabra. También te pido, mi Señor, que me permitas compartir tu palabra sin error a esta tu iglesia. Y al compartir tu palabra, Señor, que tú seas glorificado, que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. ¿Alguna vez alguno de ustedes le han dicho que es un fanático? ¿Algunos le han dicho eso? ¿Sí? Bueno, mis hermanos, seguro que sí. Y a mí también alguna vez mis hermanos, que estaba compartiendo con una persona ahí en el trabajo y luego otra le dijo que, bueno, había recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador esta persona, mis hermanos, que le compartí de Cristo. Y luego una amiga de ella le dijo, de esta persona, dijo, era un fanático. Seguro, mis hermanos, que les han dicho así a algunos, mis hermanos. Pero, ¿saben lo triste de esto, mis hermanos? ¿Saben lo triste? Que no solo el mundo incrédulo suele etiquetar a los cristianos que toman en serio su vida cristiana como fanáticos. No solo el mundo le dice a los cristianos que toman en serio
ser cristianos les llaman fanáticos, sino que a veces eso ocurre dentro de la iglesia, dentro de aquellos que profesan ser creyentes. Si un creyente le dice, es que es fanático, le dice uno al otro, mis hermanos, ¿saben? Pero existe una enorme diferencia, mis hermanos, entre un cristiano piadoso, un cristiano maduro y un fanático. Se trata de dos categorías, de dos aspectos, dos categorías tan distintas, mis hermanos, que no deja lugar a dudas. Es imposible que un fanático llegue a madurar espiritualmente a menos que abandone su fanatismo. Déjenme repetírselos otra vez, mis queridos hermanos. Son dos categorías tan distintas. El ser un cristiano piadoso y maduro a ser un fanático son dos cosas tan distintas que es imposible que un creyente pueda seguir creciendo y madurar espiritualmente a menos que abandone su fanatismo. Saben, mis hermanos, el problema es que no sabemos distinguir unos de otros. Muchas veces no los distinguimos, mis hermanos. Y el punto es, ¿cómo distinguir un fanático de un cristiano piadoso? ¿Cómo los podemos distinguir, mis hermanos? Porque podríamos estar etiquetando a alguien de manera errónea, mis hermanos. La verdad es que ¿cuántos, mis hermanos, en nuestras iglesias en la actualidad, algunos consideran a Pablo como fanático? O algunas de las mujeres que servían a Jesús, como María de Betania, la considerarían una fanática, o al mismo Señor Jesús. En nuestras iglesias, mis hermanos, lo consideraríamos un fanático, al mismo Señor Jesucristo. La RAE, mis hermanos, en su diccionario define el término fanático como alguien que defiende con tenacidad, con desmedida y apasionamiento creencias y opiniones religiosas, o alguien que está preocupado o ciegamente entusiasmado por una cosa. Así define el diccionario de la Real Academia de la Ciencia a un fanático. Y la palabra ciegamente, mis hermanos, como está en esta definición, es importante. Si juntamos todo esto, mis hermanos, un fanático es un individuo que posee un entusiasmo ciego, es decir, sin ninguna base racional. Está entusiasmado, pero no tiene ninguna base. Y está entusiasmado por creencias, por opiniones religiosas que defiende con una tenacidad desmedida, sin tener ninguna base, mis hermanos. Alguien ha definido un fanático como una persona que, habiendo perdido de vista su meta, redobla sus esfuerzos para alcanzarla. Una persona que ha perdido de vista la meta, redobla sus esfuerzos para alcanzarla. Es decir, no tiene un propósito, mis hermanos, pero sigue adelante con tenacidad. En otras palabras, mis hermanos, un fanático no va a ningún lado. Ha perdido su meta. Esos son fanáticos. Por otro lado, mis hermanos, la verdadera piedad también es apasionada. Un cristiano piadoso es apasionado, es fervoroso, es ferviente, mis hermanos. Pero a diferencia del fanatismo, se trata de una pasión y de un fervor bien informado, bien dirigido, utilizando como referencia, mis hermanos, la palabra de Dios. Es decir, tiene una meta, un propósito. El creyente piadoso entonces también se esfuerza, es apasionado, se esfuerza por alcanzar una meta, pero no es un entusiasmo ciego, no, mis hermanos, sino que surge de una fe que descansa en lo que Dios ha revelado de sí mismo y de nosotros como cristianos en su palabra. Esta es la base, mis hermanos, para todo creyente, la palabra de Dios, mis hermanos. Hay creyentes piadosos que se esfuerzan y tienen su base y siguen hacia adelante, hacia una meta. Como base tienen la palabra de Dios. Espero que tú, yo, todos nosotros, mis hermanos, esté hablando de ti, que eres un cristiano piadoso, que eres un cristiano ferviente, que eres un cristiano
verdaderamente esforzado, apasionado por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano apasionado, mis hermanos, quiere vivir la vida de tal manera que esa meta trazada por Dios mismo, esa meta suprema, gobierne todo lo que hace. Que cada decisión que toma, la forma como se relaciona con los demás, mis hermanos, absolutamente todo esté dentro de la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra meta, mis hermanos. O déjenme ponérselos de otra manera. Si tú eres cristiano, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Eres creyente? ¿Dices que eres creyente? Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, mis hermanos, quiero volverles a leer este pasaje. Quiero volvérselos a leer. Dice allí el versículo, mis hermanos: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la meta suprema de tu vida, la de cada uno de nosotros, la tuya, la tuya, la tuya y también la mía, mis hermanos, nuestra meta suprema, mis hermanos, es vivir para agradar a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea de ti y de mí? Que agrademos a Dios. ¿Y cuál es la meta de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos, mis queridos hermanos? A agradar a Dios. A agradar a Dios en todas las cosas, mis hermanos, en todas las cosas. La meta suprema del cristiano, del creyente, si tú lo eres, si eres cristiano, debe ser vivir para agradar a Dios. Esa debe ser tu meta. Y eso es lo que Pablo había estado enseñando a los creyentes de Tesalónica, de esta iglesia, mis hermanos. Dice aquí en el versículo 1, a la mitad, dice, mis hermanos, que el apóstol Pablo, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, había estado en esta iglesia, la había fundado, junto con Silas y Timoteo. Habían estado en esta iglesia, mis hermanos, y recuerden, mis hermanos, si ven la historia bíblica ahí en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo solo estuvieron unas semanas, pocas semanas estuvieron allí, porque hubo una gran oposición al evangelio, de tal manera, mis hermanos, que tuvieron que descender al apóstol Pablo por las murallas de la ciudad, porque hubo gran oposición, y solo pocas semanas, mis hermanos. Y los creyentes en esta ciudad, los nuevos creyentes, en medio de una ciudad pagana y hostil, donde Pablo les enseñaron antes de huir por la persecución, y les enseñaron acerca de cómo debían vivir. Fíjense bien lo que dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 2, versículos 10 y 12. Dice allí: vosotros pues sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis, ¿cómo dicen mis hermanos? Como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El apóstol Pablo, mis hermanos, había estado en esta iglesia y les habían exhortado, consolado, les habían dado instrucciones de cómo debían vivir, de una manera que fuera digna de Cristo, así debían vivir, mis hermanos, que anduvieseis como es digno de Dios quien los llamó, mis hermanos. Esto es lo que Pablo, Silas y Timoteo les habían enseñado
a estas personas de esta ciudad de Tesalónica, recién convertidos en las pocas semanas que estuvieron allí. Lo que le estaban diciendo, en otras palabras, ustedes deben comportarse como es digno del Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Así que, mis hermanos, aplicando este texto para ti y para mí, ahora, mis hermanos, ahora, no importa si tú te convertiste hace 30 años, no importa si tú te convertiste hace 2 semanas, tomaste la decisión de seguir a Jesucristo hace 2 semanas, la meta de tu vida debe ser agradar a Dios en todo lo que haces. La meta de nuestras vidas, no importa el tiempo que tengas como cristiano, no importa el tiempo, la meta de tu vida y de mi vida es vivir como es digno de ese Dios que en una manera tan eficaz nos llamó personalmente a cada uno, por nombre y apellido, para que tú y yo compartamos su reino y su gloria. Es lo que dice el pasaje. ¿Hace cuánto te convertiste? ¿Hace cuánto tomaste la decisión de seguir a Jesús? ¿Hace cuánto? No importa. Puede haber sido hace 40 años o hace 6 meses. No importa. La meta de nuestras vidas es exactamente la misma. Exactamente la misma. ¿Sí? Yo con 40 años de convertido, y quizás alguno con algunas semanas o algunos pocos meses, nuestra meta es vivir para agradar a Dios, vivir como es digno de ese Dios que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. Mis hermanos, en otras palabras, como alguien ha dicho, debemos vivir en este mundo caído, debemos vivir en medio de esta sociedad, pero de acuerdo con los valores, las prioridades y la gloria de nuestro destino final, con los valores de nuestro Dios. Ahora, déjenme, mis hermanos, colocarles nuevamente el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2. Otra vez, déjenme colocárselos, mis hermanos, otra vez. Dice allí el pasaje: por lo cual, por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hay 2 cosas que notar en el texto. 2 cosas que hay que notar, mis hermanos. ¿Cuáles son las cosas que hay que notar? Bueno, mis hermanos, las cosas que hay que notar, si lo pueden allí apuntar en sus hojas, mis hermanos, en su boletín. Primero, ¿qué es lo que hay? Primero hay un ruego y una exhortación. Hay un ruego y una exhortación. Dice el pasaje, si ustedes lo ven, mis hermanos, hermanos, os rogamos y exhortamos. Es aquí un ruego y una exhortación. Pablo les está rogando a los tesalonicenses. Esto significa que está pidiendo encarecidamente les está pidiendo, les ruego. Y luego, mis hermanos, a continuación los exhorta. Primero les pide encarecidamente y luego los exhorta. Y esta palabra exhortación, mis hermanos, que viene de la palabra griega parakaleo, mis hermanos, esta palabra tiene varias acepciones en el idioma original, pero podríamos traducirla aquí, mis hermanos, como un capitán que le está dando órdenes a la tropa. Un capitán que le da órdenes a la tropa. Piénsenlo así, mis hermanos. De otra manera, Pablo les está diciendo: les ruego encarecidamente, pero también les ordeno. También se los ordeno. Vivan para agradar a Dios. Vivan para agradar a Dios. Eso es lo que debemos notar en el pasaje. Saben, Pablo era un buen pastor, mis hermanos. Y con pastor se está refiriendo a los tesalonicenses con ternura. Les dice: luego, les pido encarecidamente. Y luego, mis hermanos, con firmeza, les dice: les ordeno. Esto es lo primero que tenemos que notar, mis hermanos. Este ruego y esta exhortación del pasaje les dice entonces, mis hermanos, vivan para agradar a Dios. Ahora, la segunda cosa que debemos notar en el
pasaje, mis hermanos, es la autoridad de Jesús, si lo quieren notar. Si ven el pasaje, mis hermanos, dice el versículo 1, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, en el Señor Jesús. El ruego y la exhortación que estaba haciendo Pablo llevan la autoridad de Jesucristo. No solo era un consejo humano, no solo Pablo les estaba aconsejando, no, mis hermanos, lo que Pablo estaba haciendo aquí es dándoles un mandato divino. Por eso dice aquí, con la autoridad de Jesucristo. Les ruega entonces, les está recordando que su ruego y su exhortación llevaban el sello de la autoridad misma de Cristo Jesús. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la gran comisión, mis hermanos, allá en Mateo 28, donde dice allí el Señor Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Jesús, el Señor, posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él es precisamente quien está rogando. No es Pablo, no, es Jesucristo mismo. En la autoridad de Jesucristo es quien está exhortando por medio de Pablo. No es Pablo, es a través de Pablo. Y quien está exhortando y rogando es Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Para qué? Para que los creyentes tengan como meta suprema en la vida agradar a Dios. Este es para ti y para mí también. Este pasaje era para los tesalonicenses. Pero 2000 años después, este pasaje es para nosotros. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos creyentes, mis queridos hermanos, la meta de nuestra vida debe ser agradar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, quiero, mis hermanos, decirles 3 cosas fundamentales de este pasaje. La primera un poco más larga y las dos otras 3 cosas o las siguientes serán más cortas. En primer lugar, mis hermanos, quiero decirles esto. La meta de mi vida será que debo vivir para agradar a Dios. Mi meta suprema es esta: viviré para agradar a Dios. ¿Lo pueden colocar allí? ¿Lo pueden escribir? Mi meta suprema, viviré para agradar a Dios. Es esto, mis hermanos. Dice otra vez, 1 Tesalonicenses 4:1, mis hermanos. Vamos a aprender el versículo. Dice aquí ahora en la versión de la Biblia de las Américas, en esta versión, que como habéis recibido de nosotros instrucciones, dice el pasaje, acerca de la manera que debéis andar. ¿Saben qué implica agradar a Dios? ¿Qué es lo que implica agradar a Dios? Alguien puede decir, bueno, ya entendí, la meta de mi vida debe ser agradar a Dios. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué es lo que implica? Bueno, agradar a Dios implica complacerle. Agradar a Dios implica satisfacer sus expectativas de acuerdo a su revelación en su palabra, no según opiniones humanas, no según lo que alguien opine, ni lo que diga yo o alguien más. No, es de acuerdo con lo que Dios ha dicho, mis hermanos. ¿Saben? Nuestra meta es causarle satisfacción a Dios, que Dios esté satisfecho, que cuando te vea diga, este es mi hijo, estoy contento. Cuando te vea, esta es mi hija. Es causarle satisfacción a Dios. Como cuando tu hijo o tu hija saca buenas calificaciones en la escuela o hacen algo adecuado, tú te sientes orgulloso y dices, es mi hijo, es mi hija. Y esa es la meta. Eso implica, mis hermanos, agradar a Dios. Implica, mis hermanos, que Dios esté satisfecho, que esté complacido, mis hermanos. Agradar a Dios es satisfacer las expectativas de Dios, de lo que Dios espera de ti y de mí. Esa es nuestra meta, mis hermanos, según lo que nos ha revelado en su palabra. No de acuerdo a lo que nos parece a nosotros, no de acuerdo con eso. Nuestra meta, mis hermanos, ¿sabes? Si lo quieres anotar, no es agradarnos a nosotros mismos. Nuestra meta no es agradarnos a nosotros mismos.
¿Sabes? No se puede vivir para agradar a Dios y simultáneamente, al mismo tiempo, agradar al mundo o agradarnos a nosotros. No se puede, mis hermanos. Gálatas 1:10, lo podemos leer, mis hermanos. Dice allí el pasaje, vamos a leerlo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Lo ven? Es incompatible. Es como el agua y el aceite. Es incompatible, mis hermanos, y no se puede vivir para agradar a Dios y al mismo tiempo agradar al mundo o a nosotros mismos. No se puede. No se pueden las dos cosas, mis hermanos. Pablo lo dice claramente en el pasaje. ¿A quién trato de agradar? ¿Estoy buscando el favor de Dios o el de los hombres? ¿A quién trato de agradar? ¿A quién trato? Y al final dice de este pasaje, si tratara de agradar a Dios, no sería un siervo si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo, porque es incompatible, no puede ser. Leí una anécdota, mis hermanos, de una mujer, un matrimonio, la esposa, el esposo. Dios les puso en su corazón abrir un hogar de acogida, es decir, para huérfanos en su propia casa, recibirlos en su propia casa. Estaban muy contentos ellos, porque Dios les había puesto en su corazón. Era un reto, mis hermanos, cómo conseguir dinero para los alimentos y recibir niños huérfanos en su casa. Una amiga de ella la visitó a esta mujer y en ese momento, mis hermanos, la mujer estaba terriblemente angustiada, ansiosa, preocupada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ella le había contado a su familia extendida, es decir, a su padre, a su madre, a sus hermanos, lo que Dios había puesto en el corazón de ella y de su esposo. Vamos a poner un hogar de acogida. Y la familia, mis hermanos, en lugar de respaldarla, la familia extendida, dijo que no, que estaba loca, de dónde iban a conseguir dinero, iban a arruinar sus vidas. Estaba así. Bueno, la amiga se fue preocupada por ella, pero después de verla 15 días después, la volvió a visitar y la encontró radiante, la encontró diferente, distinta. Dice, oye, ¿qué pasó? Es que estos 15 días estuve orando, leyendo la Biblia, en contacto con Dios, y entendí algo. Entendí que a quien debo agradar es a mi Señor y no a mi familia. Entendí esto. Y es lo mismo para ti, para mí. Esto es lo que debemos entender, mis hermanos. Debemos entender que a quien debemos agradar en primer lugar es a Dios y no a ninguna otra persona. Solo a Dios, mis hermanos. Ahora, por otro lado, mis hermanos, agradar a Dios no es un deber ni un ritualismo. Agradar a Dios no es un deber ni un ritualismo, mis hermanos. Es así, no es esto, mis hermanos. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Que no debemos hacer las cosas por deber, mis hermanos. No debemos tratar de agradar a Dios cumpliendo una serie de reglas, de deberes, mis hermanos, por cumplir las reglas y deberes en sí mismos. No es así. Déjame preguntarte, ¿por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Por qué cuando el grupo de alabanza estaba cantando, tú estabas cantando también? Porque es lo que se espera de ti como cristiano, que vengas a la iglesia. Eso es lo que se espera de ti. Lo que se espera de ti es que cuando canten, tú también cantes. Eso es lo que se espera. Piensas que debes hacer esto porque es lo que se espera de ti como cristiano. Pues no, mis hermanos, no es así. Hacemos lo que hacemos, tú y yo, y dejamos de hacer lo que dejamos de hacer porque queremos agradar a Dios. No es por deber,
¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Es por deber o por agradar a Dios? Tú debiste haber venido a este lugar con un deseo de agradar a Dios, porque quieres agradar a tu Señor, no por deber, no por hábito. No es así, mis hermanos. A Dios le agrada que su pueblo se presente delante de Él, y eso, ¿sabes?, hace toda la diferencia, toda la diferencia entre una persona que es legalista, un fariseo y un cristiano piadoso. La actitud. ¿Eres por deber? ¿Cantas por deber? ¿Oras por deber? ¿Lees la Biblia por deber? ¿O porque quieres agradar a Dios? Es esto, mis hermanos, esto es lo que hace la diferencia. Agradar a Dios no es simplemente un deber religioso. Agradar a Dios es la esencia misma de la vida humana, de nuestra vida. De eso depende nuestra vida. Un ser humano, mis hermanos, quiero decirles que no está viviendo para agradar a Dios, es como un reloj que no da la hora. Hay muchas clases de relojes, mis hermanos. Ahora son automáticos y hacen muchas cosas, mis hermanos, los relojes, ¿sí? Pero la función básica de un reloj es dar la hora. Puede ser de piedras preciosas o puede ser de oro, mis hermanos, o de platino. Puede ser el reloj, grande, pequeño, puedes colgar o traerlo en el bolsillo, pero si no da la hora, ¿sabes? No sirve. No sirve si no da la hora un reloj. Y lo mismo pasa, mis hermanos, con un cristiano. Con un cristiano, una persona que no vive para agradar a Dios, no sirve para lo que fue creado. No sirve para lo que fue creado, porque agradar a Dios es la esencia misma de la vida humana, mis hermanos. Es esto así. Y el ejemplo más evidente de esta realidad siempre será Cristo. Siempre, mis hermanos. Él es el modelo por excelencia de lo que significa ser humano. Jesús, sí, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Cuando se encarnó, mis hermanos, era verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Y qué dice la Escritura acerca de Jesús? Juan 8:29, mis hermanos, dice allí en este pasaje: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque ¿qué dice? Hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está diciéndonos y dándonos ejemplo, mis hermanos queridos, que siempre hacía lo que le agradaba al Padre. A tal punto que cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, antes de ser apresado, Jesús estaba orando y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No que sea mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, mis hermanos, en otras palabras, Cristo estuvo dispuesto a agradar a Dios, aunque eso implicara su muerte en la cruz. Hasta ese punto. Jesús está diciendo: hago siempre lo que le agrada al Padre. Jesús no estaba viviendo su vida terrenal en automático. Estaba haciendo, mis hermanos, con una meta por delante. Delante, mis hermanos, la meta que tenía por delante es: quiero agradar a Dios, al Padre que me envió, hasta las últimas consecuencias. Así es. ¿Saben, mis hermanos? Nuestras mejores obras, lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que yo puedo hacer, lo mejor, así sea lo más bueno, lo más bondadoso, mis hermanos, no sirve para agradar a Dios, sino solo a través de Cristo, de su gracia y su misericordia. Un creyente que es justificado solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, que en dependencia del Espíritu Santo está tratando de agradar a Dios, mis hermanos, puede hacerlo si lo hace así. ¿Saben? En el mismo texto, allí en Efesios 2:8, donde Pablo dice, mis hermanos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, así dice Efesios 2:8.
Pablo, mis hermanos, allí 2 versículos más adelante, en el 10, dice lo siguiente, mis hermanos. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo las hiciéramos, anduviéramos en ellas. ¿Sabes qué dice esto? ¿Qué te dice a ti y a mí? Mis hermanos, un cristiano no está tratando de agradar a Dios para ganarse algo. No. Tú y yo no estamos tratando de agradar a Dios para ganar su favor, para ganarnos el cielo, sino estamos tratando de agradar a Dios porque ya fuimos favorecidos de pura gracia, aunque no lo merezcamos. Ya fuimos favorecidos. Dios ya nos perdonó los pecados, nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado. Y lo que espera cada creyente, mis hermanos, es la vida eterna. Y no debemos, mis hermanos, tratar de agradar a Dios para ganar algo, para ganar su favor. No, agradamos a Dios porque Él ya nos dio su gracia, nos dio su misericordia y nos ha expresado su gran amor, mis hermanos, su gran amor. Así es que, mis hermanos, Pablo dice más adelante aquí lo mismo en este pasaje, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Es decir, Pablo está diciendo, la gracia de Dios ha estado siendo operada en mí para que yo haga lo que tengo que hacer. Es su gracia. Si haces algo bueno, es por la gracia de Dios. Si haces algo bondadoso, es por la gracia de Dios. Si tú haces algo de verdad magnífico a los ojos de hombres y también quizás a los ojos de Dios, es porque Dios te lo ha concedido, te lo ha permitido, es por su gracia. En otras palabras, mis hermanos, lo que quiero comunicarles es lo siguiente: tú puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos capacitó para agradarlo, porque nos dio de su gracia. Las obras Él las hizo antes, mis hermanos, antes de que tú y yo naciéramos. Dios lo preparó para que lo hagamos. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. El mérito es de Dios. El mérito solo es de Dios, mis hermanos. Solo es de así. Él nos capacitó y nos motiva, mis hermanos. Nos motiva. Quiero mostrarles un texto más acerca de este asunto. Hebreos capítulo 13, mis hermanos. Hebreos capítulo 13, 20 y 21. Al parecer olvidé ponerle las citas. Si le olvidé, pónganle a mis hermanos allí en el boletín. Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz. Es una doxología. Es una bendición que el apóstol, mis hermanos, o el escritor de los Hebreos está escribiendo aquí. Y dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice aquí, os haga aptos. ¿Quién? El gran pastor. El gran pastor a ti y a mí nos haga aptos para que en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, Él en ustedes, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él y a Él nada más la gloria. Nuestro gran pastor no solo derramó su sangre por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados, sino que ahora mismo nuestro gran pastor, Jesucristo, continúa fortaleciéndonos a ti y a mí, sigue operando en nuestras vidas y sigue capacitándonos internamente para hacer la voluntad de Dios. Nuestro gran pastor continúa manteniendo viva nuestra fe para que tú y yo podamos hacer lo que es agradable para Dios.
Insisto en lo de la fe, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6, ¿alguien se lo sabe? ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho varias veces. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso insisto en lo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. Así dice Hebreos 11:6, mis hermanos. En otras palabras, Dios está obrando en ti y en mí. Está obrando para que tú y yo podamos obrar. Y a Dios le agrada ver la obra de su Hijo en nuestro hogar, mis hermanos. O como dice allá en Filipenses 2:13, mis hermanos, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, Dios pone en nosotros los pensamientos y también la capacidad de llevarlos a cabo. Produce en nosotros, en nuestras vidas, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así es que, no vivas tu vida en automático, no. No vivas solo por inercia, no vivas así solo por inercia, no se puede. No vivas así solo por a tratar de agradar a Dios por deber, no es así. No puedes tú hacer las cosas como cristiano porque eso es lo que se espera de ti, no. Mis hermanos, si tú eres verdaderamente cristiano, haces las cosas para agradar a Dios, no por un deber. Déjenme poner este ejemplo, mis hermanos. A los varones, es el día del aniversario de tu esposa. Cumplen años de casados, ¿no? 15, 6, 3 años, ¿no? Mis hermanos, o alguien puede tener 40, 35, 37 años, lo que sea. Y entonces, tú como varón, vas con tu esposa y le compras un ramo de rosas y se lo das. Y entonces tu esposa te dice, ay, gracias, mi amor, por estas rosas tan bonitas, por estas flores tan bonitas, gracias. Y entonces tú le contestas, no te preocupes, es mi deber. Es mi deber. Bueno, hermanos, créanme, mis hermanos varones, que a sus esposas no les va a hacer gracia. No les va a dar gusto que tú le regales unas flores por deber. Así es. Porque lo que hace feliz a tu esposa no es el ramo de rosas, es tu deseo de agradarla. Tu deseo de que esté feliz y contenta, más allá del ramo de rosas. Así es que, mis hermanos, en un grado infinitamente superior, todo aquel que sabe que fue elegido por Dios, el Padre, para salvación, desde antes de la fundación del mundo, todo aquel que sabe que Dios, el Hijo, Cristo Jesús, derramó su sangre en una cruz para el perdón de nuestros pecados, todo aquel que sabe que Dios, el Espíritu Santo, le cambió su corazón y obró en su vida y le dio nueva vida para que pudiera arrepentirse y creer en Cristo, todo creyente así debe anhelar de todo corazón vivir para agradar a aquel que lo amó de ese modo. ¿Para qué vivimos? Para agradar a Dios, mis hermanos. Ahora, quiero pasar a la segunda parte. ¿Cómo luce esta vida? ¿Cómo debe lucir esta vida? ¿Cómo se ve una vida que agrada a Dios, mis hermanos? ¿Sí? ¿Cómo debemos vivir los creyentes, tú y yo? Alguien puede decirme, sí, ya entendí la implicación, agradar a Dios. Pero ahora, ¿cómo debo vivir? Y esto es lo que quiero decirles, mis hermanos, una parte muy práctica de la Escritura. Esa es la segunda parte. ¿Cómo agradar a Dios de manera práctica? Bueno, mis hermanos, en este primer punto anterior, yo les traté de mostrar, mis hermanos, que un creyente que trata de agradar a Dios debe depender de su gracia, de la gracia de Dios. Y debe también tener fe y obediencia a Dios. Son dos cosas que son muy importantes. Si quiero agradar a Dios, debo estar en dependencia de Él, de su gracia.
Y en segundo lugar, mis hermanos, debo tener fe y obedecerle a Él. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Ahora, pero hay otras cosas que sí podemos hacer. Yo les ruego que tengan sus Biblias abiertas, mis hermanos. Solo tengo las citas, no tengo todo el pasaje en la pantalla, pero sí quisiera, mis hermanos, que abrieran sus Biblias y fuéramos viendo uno por uno, mis hermanos, estos puntos brevemente. Entonces, mis hermanos, el primero de ellos, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios, mis hermanos, de manera práctica? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, debo tener pureza sexual. Pureza sexual. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8. Lo voy a leer, si lo van anotando, lo voy a leer. Dice allí que cada uno, versículo 3. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que no desecha a Dios, también nos dio su Espíritu Santo. Sí, dice el pasaje. Entonces, mis hermanos, en estos versículos, lo que nos está diciendo en estos versículos, mis hermanos, es pureza sexual. Y fíjense bien, mis hermanos, versículo 1 y 2 nos dicen, la meta de nuestra vida es agradar a Dios. Y Pablo abunda, ¿en qué área? En esta área, pureza sexual. Segundo lugar, amor creciente entre hermanos. Hay amor, pues que crezca más. Dice allí los versículos del 9 al 10 de 1 Tesalonicenses 4. Dice allí, mis hermanos, pero acerca del amor fraternal, no tenéis de necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué dice el apóstol? Ustedes están haciendo bien las cosas, se aman, se están amando, pero no basta, deben crecer en esto. Continuamente deben crecer, deben abundar más y más. Tercer lugar, mis hermanos, responsabilidad laboral. Cada creyente debe tener una responsabilidad laboral. 1 Tesalonicenses 4, mis hermanos, 11 y 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué está diciendo Pablo? Un cristiano piadoso, ferviente, que quiere agradar a Dios, trabaja bien. Trabaja bien. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, por otro lado, mis hermanos, un creyente que agrada a Dios lleva fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, mis hermanos. Allí este pasaje dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se lo saben? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, mis hermanos, dice el pasaje, no hay ley, mis hermanos. Y agrega el 24, dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora, vamos a seguir adelante, mis hermanos. ¿Qué otra cosa caracteriza, mis hermanos, a una vida piadosa? A alguien, un cristiano que quiere agradar a Dios.
Bueno, mis hermanos, crecimiento en conocimiento de Dios. Alguien que quiere agradar a Dios, mis hermanos, crece en conocer a Dios. Crece en conocer a Dios. Allí dice Colosenses 1, versículos 9 y 10. Se los quiero leer. Dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Por qué debemos crecer en conocer a Dios? ¿Por qué debemos crecer en conocer su voluntad? Para agradar a Dios, como dice este pasaje, mis hermanos, como dice el pasaje. Ahora, también, mis hermanos, de la misma manera, también debemos crecer, mis hermanos, tener paciencia y perseverancia en la prueba. Cuando hay algún problema, alguna situación difícil, cuando hay alguna situación complicada, algo complicado en nuestras vidas, mis hermanos, a Dios le agrada que tú y yo seamos pacientes y perseverantes, es decir, que perseveremos en la fe, que perseveremos en seguir a Jesucristo. Colosenses 1:11 dice allí: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, es decir, perseverancia. Esto agrada a Dios. Por otro lado, mis hermanos, en Colosenses 1:12, en ese mismo pasaje, Colosenses 1:12, mis hermanos, dice qué es lo que agrada a Dios. Fíjense bien: acción de gracias y gozo. Acción de gracias y gozo, dice con gozo, con alegría, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero hay más, mis hermanos, hay más. Vamos a ver otro más, mis hermanos, otros tres. ¿Cómo vivir para agradar a Dios? Mis hermanos, compartiendo con los necesitados, compartiendo con aquellos que están necesitados. Hebreos 13:16, mis hermanos, allí el pasaje dice de la siguiente manera, mis hermanos, en Hebreos 13:16, dice así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de esto, de hacer el bien, de la ayuda mutua. También, mis hermanos, para los que son hijos, ya sea, no importa la edad, puedes tener, no están los niños, están en su clase, pero alguien puede tener 15, 20, 25 años, eres hijo, o puedes tener 40 o 65 como yo. Bueno, este es pasaje para los hijos, hay que obedecer a los padres. Esto agrada a Dios. Colosenses 3:20, mis hermanos, allí en Colosenses 3:20 dice de la siguiente manera, mis hermanos, Colosenses 3:20 dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando un hijo agrada a su padre o lo obedece, en realidad la meta es más alta. No es solo agradar al padre o a la madre, sino agradar a Dios. Esa es la meta, mis hermanos. Finalmente, 1 Tesalonicenses 2:4, predicar fielmente, hablar de Cristo, compartir de Cristo, mis hermanos, esto agrada al Señor. 1 Tesalonicenses 2:4 dice allí, mis hermanos, en este pasaje: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Podríamos seguir así, mis hermanos, a lo largo de toda la Escritura, la Biblia, mis hermanos, la vida que agrada a Dios,
La vida que agrada a Dios. ¿Cómo agradar a Dios de manera práctica? Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a vivir de tal manera, de una manera piadosa y santa, para que podamos agradar a Dios en todas las cosas. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, que derrame su gracia, que Cristo siga operando en nuestras vidas, siga obrando, mis hermanos, para que tú y yo podamos vivir una vida como está descrita en la palabra y vivamos para agradar a Dios. Que el Señor nos ayude. Ahora, finalmente, en último lugar, mis hermanos, en este pasaje que estamos viendo de 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2, se nos dice algo también que es importante. Debemos tener un crecimiento constante en la vida cristiana. Hay muchos, mis hermanos, muchos creyentes que tienen como un síndrome, mis hermanos, de sub y baja. ¿Recuerdan este juego cuando uno se sube, mis hermanos? Y yo me divertía mucho cuando me tocaba estar abajo y trataba de hacerme así para que la otra persona se quedara arriba y no se pudiera bajar. Era muy divertido, mis hermanos. Pero ¿sabes? Algunos creyentes tienen este síndrome. Están arriba y luego abajo y están así, de un sub y baja. Bueno, la vida cristiana, mis hermanos, debe ser de crecimiento constante. Siempre crecer. La semana pasada, mis hermanos, les decía que la aspiración que tengo, mis hermanos, es que por lo menos vayamos 3 pasos adelante y 2 atrás. Así siempre estaremos adelante, creciendo constantemente. Les decía esto la semana pasada, mis hermanos. Bueno, el texto, mis hermanos, 1 Tesalonicenses 4:1 nos dice, mis hermanos, allí, como de hecho ya andáis y así abundéis aún más y más. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos, pero ustedes pueden ver allí la Reina Valera dice igual, mis hermanos, abundéis más y más. La idea es crecer y no detenerse, es crecer, mis hermanos. La piedad en un cristiano, mis hermanos, se debe desbordar. La piedad en un cristiano debe fluir, debe desbordarse, no estancarse, mis hermanos. ¿Qué le pasa al agua estancada? ¿Se acuerdan? Al agua estancada se pudre. Pero un manantial fresco, un manantial, mis hermanos, del cual está surgiendo agua, se desborda y da vida, mis hermanos. Y la piedad igual. La piedad, mis hermanos, debe desbordarse, debe hacerse así. ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 3, 13 y 14? Que uno debe olvidar lo que está atrás y extenderse hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Comparando la vida cristiana con una carrera. Los que compiten en los Juegos Mundiales o en las Olimpiadas, mis hermanos, no voltean, van en su carril y no voltean, porque el voltear, mis hermanos, aunque sea ligeramente, les hace perder milésimas de segundo y pueden perder. Hay muchos videos, mis hermanos, uno puede ver historias donde aquellos que van a la cabeza, mis hermanos, y por estar volteando, los han rebasado otros. En la vida cristiana es igual, no voltear, olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia la meta. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Podemos imitar a Pablo, pero también hay muchos ejemplos, modelos bíblicos de creyentes que estaban allí avanzando. El apóstol Pablo era maduro, sí, pero estaba avanzando y avanzando. Los apóstoles, mis hermanos, también, los primeros seguidores de Jesús, estaban avanzando, eran maduros, sí, pero avanzaban y avanzaban. Y ustedes y yo también. Y déjenme ponerles un último ejemplo en la Escritura, mis hermanos. Dice 1 Corintios 9, 24 y 20 al 27. Dice allí, ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha
de todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no como al azar, no como a la casualidad. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo proseguía. Algunos dicen, mis hermanos, piensan que después de Jesús no ha habido en toda la historia de la iglesia un cristiano como Pablo, un predicador como Pablo, no ha habido un hombre más apasionado con el evangelio que Pablo, no ha habido un hombre más capaz de sufrir por Cristo que Pablo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Yo sigo avanzando para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Han visto los corredores, mis hermanos, cuando están en las carreras, que sacan al llegar a la meta? Sacan el pecho, ¿no? ¿Para qué? Para llegar primero y romper la meta, pasar primero allí, mis hermanos. Bueno, eso es lo que Pablo estaba haciendo. Yo estoy corriendo, pero yo quiero romper esa cinta, quiero llegar a la meta, quiero llegar allí. Pablo no pretendía haberlo alcanzado. Y saben, mis hermanos, yo les decía al principio, quizás a Pablo en algunas iglesias de nuestra actualidad lo hubieran considerado un fanático, porque tomaba las cosas en serio, un fanático. Pero saben, mis hermanos, lo que tú y yo debemos ser cristianos piadosos, igual que Pablo. ¿Cuál era la meta de Jesús? Lo vimos, mis hermanos, agradar al Padre en todas las cosas. Y esa también debe ser nuestra meta, mis hermanos. Esta debe ser nuestra meta. Nuestra meta, mis hermanos, debe ser agradar en todas las cosas. Mis queridos hermanos de esta iglesia, aquí estamos, ustedes y yo, en este día, mis hermanos, estamos aquí. Y lo que quiero decirles es, tú debes correr la carrera cristiana, debes correr bien la carrera, debes terminar en la meta donde Cristo, mis hermanos, nos ha trazado esa meta. Debes correr como si pudieras llevarte el premio. Dice la verdad aquí en este pasaje que a la verdad todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Bueno, ¿qué debemos hacer? Correr de tal manera como si quisiéramos ganarnos el premio, llegar hasta el final, mis hermanos. Lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios es, corran de tal manera que obtengan el premio. Mis hermanos, otra vez se los digo, no sé cuántos años tengas de cristiano, quizás muchos o pocos o 2 meses. ¿Cuánto hace que te convertiste? Pero la meta suprema de nuestras vidas no puede ser otra cosa, procurar de manera intencional agradar a Dios en todo lo que tú haces. Esa debe ser tu meta, agradar a Dios en tu casa, agradar a Dios en tu trabajo, agradar a Dios con tus palabras, agradar a Dios con tus pensamientos, agradar a Dios con las intenciones de tu corazón. Y no para ganar el favor de Dios, no para ganarte nada de Dios, no. Porque ya hemos sido favorecidos de gratis, por pura gracia, mis hermanos, de pura gracia. No se trata de impresionar a Dios, mis hermanos, porque Cristo ya impresionó a Dios por cada uno de nosotros. Se trata, mis hermanos, de agradar a Dios porque le amamos, porque Él nos ha amado primero. ¿Saben, mis hermanos? Cuando uno va a la escuela, uno trata de sacar las mejores calificaciones. Y cuando el profesor, mis hermanos, entregamos el examen, nos pone 10. Nos pone 10 allí, mis hermanos, muy bien. Y eso hacemos en la escuela.
Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, mis hermanos, y Dios saque nuestras notas y diga, tienes 10. ¿Por qué? Porque esto te lo puso Cristo. Este 10 te lo puso Cristo. Y sabes, así debe ser, mis hermanos. Jesús puso nuestra nota y por eso murió en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, el Espíritu Santo y Jesucristo mismo siguen trabajando en nosotros. ¿Qué debemos hacer? Después de que has oído esta predicación, ¿qué debes hacer? Pues lo que debes hacer es seguir creciendo en Cristo, en amar a otros. Puedes seguir creciendo en santidad, puedes seguir creciendo en dar testimonio de conversión ante un mundo incrédulo. Y puedes cada vez más y más crecer en parecer a Cristo Jesús todos los días. Porque es lo que más agrada a Dios, ver a Cristo en nosotros. Que Cristo se ha formado en ti y en cada vida Cristo se ha formado. Así es que, mis queridos hermanos, no dejen de crecer. Estamos delante de Dios, mis hermanos, todos nosotros, tú y yo. Y no dejes de crecer. Tu meta en la vida es agradar a Dios. Esto es lo que debes trazarte y no dejes de crecer. Mis hermanos, que podamos llegar todos a la meta que el Señor ha puesto para todos nosotros. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias de verdad. Alabado seas, mi Señor. Tu palabra es tan clara y nos traza el rumbo de nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias de verdad. Gracias porque, bendito Padre Celestial, tú pusiste todos los medios y trazaste toda la historia para que Cristo Jesús viniera a este mundo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque de manera voluntaria entregaste tu vida por nosotros para perdón de pecados y vida eterna. Y gracias también al Espíritu Santo. Gracias, porque por medio de su obrar en nuestras vidas nos convenció de arrepentirnos y de que siguiéramos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios Trino. Gracias a ti. Alabado seas. Pero ahora estamos aquí, esta iglesia, la Iglesia Cristiana Bautista Galad. Y estamos aquí, Señor. Y lo que queremos decirte hoy, en esta mañana, mi Señor eterno, es que queremos agradarte. Agradarte, Señor, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Queremos vivir para agradarte, Señor, en todas las cosas. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Ayuda a los que verán este video después o lo están viendo ahora mismo. Ayúdanos, Señor, por favor, para vivir para ti, para agradarte. No porque queremos, Señor, recibir una bendición especial, no. No porque queremos tu favor, no. No por deber, Señor, sino queremos agradarte porque te amamos. Porque tú nos has amado primero y has derramado tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos a todos nosotros. Ayuda a mis hermanos varones a ser cristianos piadosos. Ayuda a mis queridas hermanas a ser cristianas piadosas. Que cada joven sea también un creyente piadoso. Que esta iglesia, mi Señor, sea una iglesia piadosa. Ayúdanos, por favor. Necesitamos de ti, mi Señor. Y queremos vivir de tal manera que tú te agrades de nosotros en todas las cosas. Agrádate de nuestras palabras. Agrádate, Señor, de nuestra vida en el trabajo, en la casa, en nuestras diversiones. Agrádate también. Agrádate de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Agrádate de todo. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Y tu palabra nos confronta en esta mañana, mi Señor, a vivir para ti y solo para ti. Ayúdanos, bendito Señor. Gracias por tus bondades
y por tu obra maravillosa de gracia que sigues teniendo en nosotros. Por favor, no te detengas, no te detengas. Sigue obrando con tu gracia, con tu misericordia en nosotros. Alabado seas, mi Señor. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, mis hermanos queridos. Que el Señor les bendiga y les guarde.